Yesmin con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy nos introducimos en el Evangelio como un personaje más, y esta vez estamos en las orillas del lago de Genesaret, ese que en otros sitios del Evangelio suele llamarse el mar de Galilea. Y yo pensaba, bueno, si las aguas de este lago hablaran, porque vamos, ellas han sido testigos, por ejemplo, de la juventud de estos primeros 4 apóstoles. Allí ellos ejercieron su profesión hasta ese día en que tú, Señor, te insinuaste en sus vidas. En aquel lago tuvo lugar la pesca milagrosa, y después de esa pesca, como recordamos, los discípulos dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron todo para seguirte a ti que querías hacer de ellos pescadores de hombres. Y en esta última semana de Pascua, la Iglesia, en su sabiduría, nos recuerda que es precisamente en este mismo lugar en el que tú, Señor, ya resucitado, viniste a esperarlos. Ellos tuvieron la necesidad de volver a ese antiguo oficio de pescadores, donde tú los habías llamado. Y como sucedió en aquella otra noche, no habían pescado nada, y volvían al amanecer. Y también esta vez se sumergieron esas redes bajo un mandato tuyo, Señor, y sacaron 153 peces grandes. Juan, que tiene ese sexto sentido, producto del amor, intuitivamente sabe y distingue de quién es esa voz que les dijo, echen las redes hacia la derecha. Y Pedro, más impulsivo, ya se había lanzado rápidamente al mar para ser el primero en llegar cerca de su maestro. Y aquí es cuando se produce ese diálogo que recoge el Evangelio de hoy, que nos desconcierta pero también nos llena de una profunda esperanza. Tú, Señor, le dices a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y esto yo me lo imagino que lo pronunciaste con la mayor ternura posible, porque a mí no me cabe en la cabeza que se lo hayas dicho en un tono de reproche o un tono de desconfianza. Y por supuesto, Señor, ni que tú fueras sordo, ni que tú no hubieses escuchado la primera vez que Pedro te respondió. Pero aún así le repites la pregunta hasta 3 veces. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro, lógicamente, se entristeció, porque, bueno, 3 veces la misma pregunta. ¿Qué pasa? Que no hay seguridad, no hay confianza. Y te responde al final, Señor, eso que ya sabemos y que ya hemos dicho también nosotros tantas veces en nuestra confesión. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Yo estoy seguro que estas 3 preguntas a Pedro le hicieron acordarse de esas 3 negaciones antes del canto del gallo. Y esta misma tristeza de la que habla el Evangelio el día de hoy es la misma tristeza que en aquel momento lo hizo llorar amargamente por haberse dado cuenta de que no era tan fuerte como pensaba. Y por eso, por mucha ternura que hayas puesto en estas preguntas, Señor, al pobre Pedro no le pasa esta idea de la cabeza. Es muy difícil que se olvide. Y tú lo llamaste en este mismo lago. Y por eso, no es coincidencia que lo que contemplamos en el Evangelio de hoy se produzca en ese mismo escenario. Pedro había recibido su llamada, su vocación, en este mismo lugar. Él había gozado de ese privilegio de pasar horas en diálogo directísimo de tú a tú con Dios. Él se había sorprendido de que en tu nombre, Señor, hasta los demonios se le sometían. Incluso le concediste ese singular consuelo sensible en el monte Tabor, eso que le hizo decir, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. 3 tiendas, Señor, que es más o menos lo mismo que te hemos dicho tantas veces en las que tú nos has permitido, bueno, que la oración nos salga con fluidez, que nuestras comuniones sean más fervorosas, esos momentos en los que nos hemos dado cuenta de que estar contigo, caray, es pasársela muy bien. Y yo creo que todo esto a Pedro lo reafirmó en su vocación. Él sintió, medio en broma, medio en serio, pero que tú no te habías equivocado, Señor. Y capaz habrá dicho algo así como, oye, qué buena puntería tiene Dios al fijarse en mí. Y bueno, yo creo que esta seguridad también
hizo que él pensara que se podía contar siempre con él, que le llevó a decirte, Señor, eso sí, con la mejor intención del mundo, aunque todos se escandalicen por tu causa, yo nunca me escandalizaré. Y yo creo también que todos estos recuerdos pasaron así por cuestión de segundos, por su cabeza, por su mente, al escuchar cómo le preguntabas 3 veces la misma pregunta. ¿Me amas? Y yo creo que más que tú al decir esto 3 veces, más que querer presentar una duda, expresar, no sé, una duda sobre la veracidad de Pedro, yo creo que son una lección que a Pedro le hacen replantearse su vocación. Es que Dios aún confía en él. Y ahora, ya sabiendo Pedro que no puede confiar tanto en sus propias fuerzas, recibe de parte tuya, Señor, este peso de una nueva responsabilidad. Apacienta mis ovejas. Y nuevamente, como sucede tantas veces, esa lógica de Dios no sigue los esquemas humanos. Porque, no sé tú, pero yo creo que lo normal es que en ningún trabajo, en ningún empleo, nos den mayores responsabilidades si apenas ahora acabamos de tener un fracaso estrepitoso. Y precisamente eso es lo que haces tú, Señor. Lo haces con Pedro y lo haces también con nosotros. Y lo haces a cada rato. Y esto porque tu omnipotencia es capaz de sacar bienes a partir de males. Vamos, qué mayor prueba que la cruz. Es que tu omnipotencia es capaz de, a partir de nuestra fragilidad, sacar grandes cosas. Y hoy Pedro lo ha comprendido como nunca antes. Que tú no lo llamaste porque tuviese muchos dotes, ni mucho menos porque fuese mejor que los demás. Tal vez a Pedro le pasó por la cabeza el sentirse más fuerte o más experimentado en la vida que el joven Juan. Y resulta que el Calvario fue para él un baño de realidad. ¿Cómo pudo él ser más fiel que yo? ¿Por qué si yo tengo vocación no soy tan bueno como pensaba? Y con estas 3 preguntas tuyas, Señor, Pedro comprendió que no lo llamaste porque fuese santo, sino para que fuese santo. Y esto que le pasó a Pedro, ojalá nos pasase a nosotros. Estas 3 preguntas le hicieron comprender a él que lo que tú viste, más que dotes o virtudes en él, fue una capacidad enorme para amar. Y por eso la triple pregunta, ¿me amas? Hasta 3 veces. Y a ti y a mí, que estamos haciendo estos 10 minutos con Jesús, Dios nos sigue llamando para hacernos la misma pregunta. Y por eso cuando sintamos esa llamada de Dios, la primera en la vida o las muchas que Dios nos hace a lo largo del día, no tengamos miedo por nuestras fragilidades. Y tampoco caigamos en esa soberbia que nos hace confiar en nuestras capacidades. La pregunta de Dios sigue siendo, ¿me amas? ¿Hasta dónde llega tu amor? No sabes que nunca te pediré nada por encima de tus posibilidades. Es más, todo lo que yo te pida, para eso puedes contar siempre con mi ayuda, que es lo que más cuenta. Y estas 3 preguntas, además, hablan de un Dios que tiene una paciencia impresionante porque aún ve en nosotros una capacidad de amar. Y ahora Pedro tiene esta certeza, especialmente ahora cuando tú, Señor, le profetizas que a pesar de su vida pasada, su amor va a pasar esa prueba final. Cuando la adelantas, ¿con qué muerte había de glorificar a Dios? Eso será un amor con pruebas, un amor generoso, hasta la última gota, sin guardarse nada, a ejemplo del Maestro. Pedro te oyó decirle, Señor, te oyó decirle, y tú sígueme. Y ahí comprendió que esa llamada era con él, y que era sobre todo una llamada a amarlo. Tú y yo tenemos vocación, y lo sabemos. Y ojalá respondamos con la misma prontitud y con la misma generosidad de Pedro en este Evangelio del día de hoy. Ojalá entendamos esta llamada a ser santos como lo del Evangelio de hoy, que es un nuevo comienzo en una vocación que Pedro ya había recibido antes, pero que hoy adquiere un panorama nuevo, el verlo todo como ocasión de amar a Dios con obras, confiando más en su gracia que en las propias fuerzas. Termino con una cita de San José María a propósito de este Evangelio del día de hoy. En una homilía él decía, a la vista de nuestras infidelidades, a la vista de tantas equivocaciones, de flaquezas, de cobardías, cada uno las suyas, repitamos de corazón al Señor aquellas contritas exclamaciones de Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Precisamente por estas miserias mías,
pues me llevan a apoyarme en ti, que eres mi fortaleza. Y desde allí recomenzaremos. Se lo pedimos a nuestra Madre también, la Santísima Virgen, que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a confiar más en Dios y sobre todo que nos ayude a ser generosos y agradecer esta vocación a la santidad tan grande que Dios nos presenta, para así recomenzar cuantas veces haga falta. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.